¿A cuántos de ustedes Flybondi les canceló un vuelo? Seguro alguna vez escuchaste hablar de esta aerolínea low cost, que transportó más de 13 millones de pasajeros desde su lanzamiento en 2018 y la misma que canceló 384 vuelos solo en noviembre de 2024. Una compañía que fue pionera del modelo de bajo costo durante la revolución de los aviones hace 10 años y que hoy es tendencia cada 2x3 por las quejas de los usuarios en las redes sociales. Por eso en este video vamos a meternos de lleno en su historia. Cómo surgió, quiénes son sus verdaderos dueños. Vamos a repasar cronológicamente todos los conflictos que tuvo, desde políticos, de negocio, todo. Y por supuesto vamos a tratar de entender por qué hubo tantas turbulencias con la empresa en estos últimos años. Prepárense también para los chistes de aviones porque están ahí regalados, no es mi culpa. Pero como siempre el video empieza así. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de Flybondi. ¡Vamos! Antes de empezar con todo, quiero conocer su opinión sincera sobre Flybondi. ¿Viajaron alguna vez con ellos? ¿Qué les pareció? Cuéntenmelo acá abajo en los comentarios. Porque en el último año vi muchísimas más quejas en redes, videos en TikTok, etc. Así que quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál fue su experiencia personal? Arranquemos haciendo un breve resumen de esta empresa. Flybondi es una aerolínea que nació pensada para el mercado argentino y empezó a volar en enero de 2018. Fue la primera que desarrolló el modelo low cost en el país. Hoy vuela a 19 destinos nacionales y 3 en Brasil, aunque también supo volar a Uruguay y Paraguay. En total tiene 19 aeronaves en operación y hace poco trajo 4 más para sostener la demanda en la temporada de verano. Con este modelo Flybondi tiene alrededor del 20% del mercado de vuelos internos en Argentina. Solo el año pasado transportó a 3,4 millones de personas, sin contar los vuelos regionales. Para que se den una idea, es la segunda aerolínea de cabotaje más importante del país después de Aerolíneas Argentinas, que tiene más de la mitad del mercado. Ya me voy a explayar sobre eso, pero antes tenemos que entender otra cosa. Porque como dije, Flybondi no es una aerolínea cualquiera, sino que funciona bajo el modelo low cost, o sea, de bajo costo. Y quizás alguno por ahí se pregunta, ¿y qué significa que sea low cost? Los más viajados seguramente conozcan el concepto de Europa con aerolíneas como Ryanair, Level, EasyJet o Wizz. Pero se considera que el concepto de lo que conocemos como una low cost lo inventó la estadounidense Southwest en los 70. Su dueño Herb Kelleher estableció 4 puntos clave de ahorro. 1. Usar aeropuertos alternativos con menos costos de tasas. 2. Tener una flota con un solo tipo de aeronave para gastar menos en entrenamiento de pilotos y en mantenimiento. 3. Reducir al mínimo el tiempo muerto de los aviones entre aterrizaje y despegue. Y 4. Y por último, trabajar con rutas cortas para que los costos bajen más. Así va a poder ofrecer pasajes más baratos y ganar con volumen de pasajeros. Este sistema evolucionó hacia el estándar que conocemos hoy, que es básicamente vos pagás solo para tener tu asiento en el avión. Todo lo extra, o sea, comida, despachar la valija, hasta elegir dónde te querés sentar, bueno, eso se paga aparte. Ahora bien, uno que prestó atención podría decir, che, pero estas aerolíneas existen desde los 70, 80 y 90, ¿por qué llegaron acá recién hace 10 años? Bueno, el nacimiento de Flybondi se explica con los cambios que hubo en el ecosistema local a partir de 2015. El gobierno de Mauricio Macri, con Guillermo Dietrich como ministro de Transporte, encaró lo que se llamó la revolución de los aviones. Estas eran una serie de medidas para impulsar el negocio aerocomercial, desde inversión en aeropuertos, liberación de precios y, por supuesto, habilitar la llegada de nuevos jugadores. Porque si una empresa quería volar, bueno, tenía que pedir rutas en audiencias públicas. Pero la última audiencia pública en el país se había hecho a fines de 2005, después no hubo más. Hay otro tema, porque desde 1971 estaba vigente la ley 19.030, que establecía que Aerolíneas Argentinas tenía que tener como mínimo un 50% de las rutas de cabotaje. Entonces el resto de las empresas solamente podían repartirse la mitad del negocio, o menos. Y si querían volar una ruta que Aerolíneas Argentinas ya operaba, necesitaban autorización, lo que era difícil de conseguir. Así que desde el gobierno de Cambiemos prometieron más de 1.400 millones de dólares en inversión para aeropuertos. Prometieron también convocar nuevas audiencias para otorgar rutas y les dieron un guiño clave a estas empresas. En febrero de 2016 eliminaron el máximo de banda tarifaria que existía desde 2002, cuando Dualde estableció un piso y un tope a los precios de los pasajes. Con todo este nuevo panorama se reflota la idea de Flybondi, y digo reflota porque en verdad el proyecto original había surgido varios años antes. Gastón Parisier estudiaba ingeniería industrial en el ITBA y en 2007 se fue de intercambio a Francia. Él cuenta que ahí descubrió
las aerolíneas low cost, que vendían pasajes por €1 y los pasajeros solamente pagaban las tasas. Entonces en 2008, cuando volvió y tuvo que hacer su tesis final, decidió presentar un proyecto para hacer una aerolínea argentina de bajo costo. Después quiso llevar esa idea a la realidad, convertirla en una empresa, pero para eso necesitaba un socio que conociera el negocio. Así que a través de un amigo en común conoció al suizo Julian Leslie Cook. El señor había fundado la aerolínea Flybabu en Suiza y acababa de vender su parte. Además conocía el mercado local porque había estado vinculado a la aerolínea Southern Winds acá en los 90. Sin embargo, el proyecto ni llegó a carretear porque dicen que desde el gobierno de Cristina se lo bajaron de un ondazo. Cada uno entonces hizo su camino. Parisier fundó Big Box, la empresa de experiencias. Cook se puso a laburar en una consultora, hasta que a fines de 2015 el señor suizo lee en un diario sobre Macri, la revolución de los aviones, y le manda un mail a Parisier diciendo: che, ¿estás para reflotar la idea? Sabían que la idea original no era que se llame Flybondi, sino Air Bondi, pero una agencia de publicidad les dijo: Doña Rosa no va a saber escribir Air, así que cambiémoslo. Y yo creo que eso no va más, porque ahora está al alcance de la mano aprender idiomas, cómo pronunciar, cómo escribir. Por ejemplo, hace poco encontré una aplicación que se llama Elsa Speak, que tiene una inteligencia artificial que te analiza cómo pronuncias, te corrige y además te otorga puntos según cómo venís en comparación con un nativo. Lo que hace es agarrar los datos de más de 50 millones de personas y con IA y una tecnología de reconocimiento del habla te genera charla como para que también te saques la vergüenza. Capaz te da cosa ir a esos bares o esos encuentros que se hacen para hablar en persona y preferís hablar en otro idioma con el teléfono y te sentís más cómodo. Incubator. Incubator. Qué capo que soy, ¿eh? Además es súper fácil de usar, o sea, Doña Rosa aprende a decir Air Bondi en 2 segundos. Nada más tenés que bajarte la app de Elsa Speak con mi link de descarga que va a estar en la caja de la descripción y tenés 7 días para probarlo totalmente gratis y ver qué te parece. Lo único que tenés que hacer es ir a la solapa de Discover y ahí tenés, por ejemplo, juegos en la parte de arriba y después también tenés todos los tipos de cursos según lo que necesites. Y hay distintos escenarios de práctica de conversaciones para que charles con Elsa de lo que vos quieras, no sé, desde las películas que más te gustaron o desde lo último que comiste. Lo que más estoy usando yo, por ejemplo, es el escenario de negocios, como para practicar todo ese lenguaje del mundo corporativo y de empresas, que siempre es más complicado. Me puede venir bien toda esta práctica como para meter alguna entrevista internacional en las misceláneas este año, que ya hemos tenido, pero bueno, quién sabe. Igual también está la opción de crear tu propio escenario personalizado según lo que vos necesites mejorar y practicar. Y después te da toda una evaluación final de cómo estuviste, si anduviste mejor en entonación, pero flojo en pronunciación y así. Además, aprender idiomas no es un gasto, es una inversión, gente, lo digo de verdad. Para darles un pequeño empujoncito pueden usar mi link de descuento y van a tener un 50% off en la suscripción anual premium. Lo van a encontrar acá abajo en la caja de la descripción al lado de lo que es el link de descarga. Van a estar uno al lado del otro. Así que vayan, hagan clic, aprovechenlo que se acaba, no se cuelguen. Pará, ¿en qué estábamos? 2015, reflotar idea, revolución de los aviones, listo, ya me ubiqué. En 2016, Cook se muda a la Argentina y arranca todo el proceso formal de Flybondi. Desde armar el plan de negocios, pedir rutas en audiencia, juntar inversión y todo un raíz mediático para difundir el concepto. ¿Cuál era la promesa de Flybondi? Cook proyectaba que con la llegada de las low cost se iba a triplicar el negocio a 30 millones de pasajeros para 2026 y que iban a ofrecer pasajes a 1/3 de lo que salían los de aerolíneas argentinas. Otra clave del ahorro iba a ser alquilar aeronaves más viejas, con más recorrido. Según un video que vi de Sir Chandler, la diferencia entre alquilar un avión más nuevo y uno con más años es de casi la mitad del precio, un montón. El plan de Flybondi entonces era llegar a 2021 con 25 aviones, 40 rutas locales, 34 regionales y mover 8 millones de pasajeros. Spoiler, si escucharon los números que dije al principio, vemos que están un poco lejos todavía de eso, pero sigamos. Para este plan tan ambicioso necesitaba básicamente guita, inversión grande de capital. Y en el primer semestre de 2017 cerraron una ronda de 75 millones de dólares de varios inversores. Tenían un plan, tenían rutas aprobadas y tenían la plata. Ahora solamente les faltaba empezar a volar. Pero no se imaginan todo lo que iba a pasar en ese primer año. Es más, en los primeros 2 meses estuvieron meados por un dinosaurio directamente. Así que vayamos a la cronología del primer año de Flybondi en Argentina. El 5 de diciembre de 2017
Finalmente, Flybondi presentó su primer avión en Aeroparque y confirmó que en enero iba a empezar a volar. Sin embargo, su idea no era tener Aeroparque como base, porque como vimos, uno de los conceptos clave de las low cost es operar en aeropuertos secundarios, que sean más baratos. El plan era usar como centro el aeropuerto de El Palomar, que funcionaba como base militar de la Fuerza Aérea. Pero al mismo tiempo, varios estaban en contra de que las low cost usen El Palomar. La Fuerza Aérea, por ejemplo, publicó una carta de rechazo. Los vecinos fueron a la justicia por los posibles ruidos molestos y además el aeropuerto necesitaba un montón de inversión para poder recibir pasajeros. Igualmente, el gobierno lo incluyó en el sistema de aeropuertos y le dio la operación Aeropuertos Argentina 2000 de Eduardo Urnequian, que como vimos es el rey de los aeropuertos en Argentina. ¿Y cuántas veces voy a decir aeropuertos en la misma oración? Mientras el Palomar se ponía bonito y en condiciones, Flybondi hacía base en Córdoba y arrancó a vender sus primeros pasajes. En 4 horas vendieron más de 5.000 asientos y parecía que todo iba bien. Pero en los primeros 2 meses, no saben, es tremendo esto, le pasó una atrás de otra. El 22 de enero hicieron un vuelo de prueba que solamente duró 12 minutos porque el avión tuvo que aterrizar de emergencia por un desperfecto. Después, el 3 de febrero, un vuelo llegó a Córdoba sin valijas y tuvieron que mandarlas por micro. 5 días más tarde, sí, solamente 5, un vuelo a Bariloche se demoró 8 horas. Y esa misma jornada, el que iba a ser su primer aterrizaje en Palomar no pudo ser y tuvo que desviarse de Ezeiza por una tormenta. Pero por favor, toda la semana pasaba algo. Y sí, a la semana además Flybondi anunció que tenía que reprogramar 6 vuelos por un desperfecto en una rueda de un avión. Todo esto pasó en un lapso de 25 días nada más. Entre tantas pálidas, igual en julio de 2018 le llegó una buena. El gobierno eliminó también el mínimo de la banda tarifaria y ahora las aerolíneas low cost iban a poder jugar más fuerte con promociones y con precios. Flybondi igual no era la única aerolínea que despegó en esos meses. En 2018 se sumaron otros jugadores con el mismo modelo, como Norwegian o JetSmart, además de otros casos como Flyest, Edelweiss o LASA. Más allá de algunos problemas, el negocio pintaba bien hasta que llegó agosto. En solo 2 días hubo una devaluación de más del 20% de la moneda y eso complicó mucho la estructura de costos de estas empresas. Algunas como Edelweiss y LASA dejaron de volar ese mismo año. Otras aguantaron un poco más pero corrieron la misma suerte. Norwegian Air le vendió su operación a JetSmart a fines de 2019 porque dice que nunca encontró la rentabilidad que buscaba. Y esa primera y rápida crisis también tuvo su efecto en Flybondi. En diciembre de 2018, Julian Cook dejó de ser el CEO de la empresa con algunas recriminaciones de los accionistas por su falta de reacción para salir de la turbulencia, según dice el cronista. También cortaron costos en nuevas aeronaves, marketing, inversión en publicidad, y la aventura de Cook en Flybondi se terminó definitivamente en noviembre de 2019 cuando se filtró un chat de WhatsApp en el que decía que el peronismo era un cáncer que le había hecho mucho daño al país. Por este chat, los accionistas le pidieron su renuncia al puesto que tenía en el directorio de la compañía. Durante esos primeros 2 años, Flybondi alcanzó un 9% de participación de mercado y transportó a más de 2 millones de personas. Había algunos problemas, sí, pero la proyección iba dentro de todo bastante encaminada. Lo que nadie imaginaba era lo que pasaría en 2020. La pandemia congeló por completo el negocio aerocomercial, así como tantos otros negocios también, ¿no? De 16 millones de pasajeros en 2019 se pasaron a 3,5 millones, de los cuales el 90% fue solamente entre enero y marzo. El gobierno cerró definitivamente el aeropuerto del Palomar. Flybondi devolvió casi todos los aviones. Así que voy a aprovechar este espacio para contarles sobre los dueños de Flybondi, porque Cook era la cara visible nada más. Vamos a ver quién está realmente detrás de esta empresa. Hasta ahora conocimos solamente al suizo Julian Cook, que fue CEO y vocero de Flybondi durante unos 3 años. Y por otro lado a Gastón Parisier, que tuvo la idea y fundó la empresa, pero los dos son accionistas con una porción chica del capital. Para saber quién maneja realmente Flybondi tenemos que ir a esa ronda de inversión de 75 millones de dólares. El principal accionista de la compañía es el fondo Cartesian Capital Group, que tiene sede en Nueva York y está encabezado por el abogado Peter Yu. Como Flybondi es una empresa
privada, o sea, no cotiza en bolsa, entonces hay muchos datos que no son públicos. Pero algunos sitios especializados le adjudican a Cartillan un 70% de las acciones de la low cost argentina. No es la primera inversión que hace este fondo en el mercado aerocomercial, porque en su momento también pusieron plata en la brasileña Gol y en 2019 se volvió inversor en Viva Air, que opera en Perú y en Colombia. Sin embargo, hay otros nombres interesantes vinculados a Flybondi, ya sea como accionistas o como inversores. Y acá me fue muy útil una nota que escribió Julieta Rumi en La Nación, que de paso se las recomiendo porque escribe un montón sobre este sector y cosas muy interesantes. Uno de los accionistas de Flybondi es el argentino Juan Boll. Es un financista que trabajó en Bear Stearns, fue directivo del Banco Santander y ahora lidera el grupo inversor ABS Capital. Otro es el irlandés Michael Colley, que durante más de 3 décadas fue un alto ejecutivo en Ryanair. Es más, en 2017 Colley dijo que viajar en Flybondi iba a costar lo mismo que tomarse un micro de larga distancia. Bueno, no sé si tan así. También se lo nombra a Juan Pablo Lafosse como un accionista sin cargo ejecutivo. Quizás no lo conocen, pero Lafosse en su momento fundó la agencia Asatech, trabajó en Aerolíneas Argentinas y en 2013 fundó Almundo, que después la vendió por varios millones de dólares. Ahora es CEO de TravelX, que es una empresa de tecnología vinculada a todo el sector aeronáutico, que casualmente hace poco anunció una alianza con Flybondi para proveerles toda la estructura para la reventa de pasajes online. Y por último, pero no menos importante, es el francés Richard Guy Glusman. En los 90 él dirigió una empresa de telefonía satelital de nombre Tesam, también tuvo una compañía de marketing, formó parte del directorio del banco Superviel, fue socio de Mario Quintana en el fondo Pegasus y ahora trabaja en Vistage, que es como una especie de mega organización de CEOs a nivel mundial. Todos ellos participan de Flybondi Limited, que es una sociedad registrada en el Reino Unido. Esta sociedad británica es accionista de Flybondi SAU, que está registrada en la Argentina, y esta sociedad es la que controla y es accionista mayoritaria de FB Líneas Aéreas, que es la sociedad que opera Flybondi y que opera la aerolínea. Parece medio lío, pero es fácil, lo voy a repetir. La sociedad británica no maneja directamente la aerolínea, sino que tiene una sociedad local que maneja la sociedad que opera Flybondi. Ahora bien, cuando se empezaron a conocer los personajes detrás de la aerolínea, surgió cierta polémica por los vínculos que tenían ellos con el gobierno. El más directo era el de Glusman con Mario Quintana, que habían sido socios en Pegasus. Además, una nota de perfil mencionaba que también había trabajado como asesor financiero de Grupo Dietrich, aunque después eso ambos lo negaron. Y otro vínculo que puntualiza perfil es el de Gastón Parisier con Lucas Wertheim, que es el hijo del empresario Adrián Wertheim. Ellos eran socios en Big Box y Lucas además era asesor del organismo regulador del sistema de aeropuertos, el ORSNA. Sin embargo, desde la Oficina Anticorrupción dijeron que en su rol de asesor no había tenido nada que ver ni con los trámites ni nada vinculado a Flybondi. En fin, volvamos a la historia porque en diciembre de 2020 se reactivan los vuelos. Sin embargo, el mercado que encontró Flybondi era muy distinto al de 2018. Con el Palomar definitivamente cerrado, el gobierno decidió que todos tenían que mudarse a Aeroparque y Ezeiza. Al principio hubo quejas de las low cost, sin embargo, con el tiempo el CEO de Flybondi reconoció que haberse mudado les había dado muchísima más visibilidad. Cuestión que en 2021 las empresas se fueron ajustando a todo este nuevo funcionamiento. Y en diciembre Flybondi anunció una inversión de 42 millones de dólares para duplicar su flota de aviones en los próximos 2 años. Pero no se esperaban lo que pasó 10 días después. El 24 de diciembre, sí, el día de Nochebuena, el gobierno revivió las bandas tarifarias. A eso se le sumó el tema del cepo cambiario. Muchos de los costos de las aerolíneas son en dólares, en particular, por ejemplo, el pago del alquiler de los aviones. Incluso en julio de 2023, la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo le pidió al gobierno argentino que agilice las aprobaciones del giro de divisas porque si no, muchas aerolíneas iban a tener que dejar aviones en tierra. En resumen, varios de los problemas de Flybondi eran de capacidad. Ellos capaz vendían vuelos, pero después por diversos motivos no tenían los aviones para poder cumplirlos, ya sea por desperfectos, demoras en los arreglos o porque los dueños de los aviones le decían, che, si no me pagás no lo podés usar. Aparte, muchas de las premisas del modelo de negocio low cost que tenían en mente en su momento ya no podían cumplirlas, como por ejemplo operar desde un aeropuerto secundario o ofrecer pasajes súper baratos porque había un mínimo y un máximo. Hasta ahora vimos el origen, el crecimiento y varias de las crisis de Flybondi. Pero desde que Milei es presidente se abrió un nuevo panorama para la aerolínea con varias medidas que le ayudaron a remontar vuelo. O quizás mejor pongámosle un signo de pregunta a todo eso.
Así como en su momento tuvimos la revolución de los aviones, con Milei empezó la política de cielos abiertos. Y para una empresa cuyo eslogan es la libertad de volar, bueno, es como que se le alinearon los planetas. Primero, con el famoso Mega DNU 70 y el decreto 599 se cambiaron varias normas del código aeronáutico y se derogaron leyes que regulaban el sector. Por ejemplo, se liberaron tarifas, o sea, no más banda. Se eliminó la exclusividad de rutas, ya no las iba a tener una sola aerolínea. Se cambiaron las audiencias públicas por trámites online, mucho más rápidos. Y se derogó esa ley que le daba como mínimo el 50% del negocio de cabotaje a aerolíneas argentinas. Pero esto no fue todo, porque en septiembre se abrió la competencia para el negocio del servicio de rampa. Antes las empresas podían autoprestárselo, pero si no tenían que usar a la estatal Intercargo. El servicio de rampa o handling es todo lo que sea asistencia en tierra a los aviones, desde cargar nafta, bajar equipajes, colocar la escalera, etc. Y Flybondi fue la primera en ser habilitada para poder darle servicio de rampa a otras aerolíneas, o sea, se le abre un nuevo negocio. Además, con el decreto 844 se le dio luz verde a las empresas para que usen aviones y tripulación extranjera. Antes solamente podían tener matrícula argentina. Eso le permitió a Flybondi traer aviones desde Lituania y España, con tripulación y todo incluido. Aunque eso también motivó una queja de los empleados de Flybondi, porque decían, che, si vos traes gente de Lituania significa que yo voy a volar menos, y si yo vuelo menos, cobro menos también. Y la última de todas las medidas fue la reasignación del estacionamiento en Aeroparque para darle más lugar a JetSmart y Flybondi. Con eso se ahorraban el costo de tener que mandar a los aviones a pernoctar a Ezeiza. Ustedes dirán, con todas estas medidas Flybondi debe ir bárbaro, ¿no? Bueno, en diciembre de 2024 el gobierno le pidió a Flybondi un plan correctivo para reducir todos los problemas que estaba teniendo con los vuelos. Solamente en noviembre de 2024 canceló 384 y reprogramó 700, o sea, más de la mitad de los vuelos que hizo ese mes no cumplieron con su cronograma original. Desde la compañía dicen que era un tema operativo, que todavía no se había normalizado el acceso a dólares, ni siquiera con los bopreales. Entonces, ¿qué empresa es Flybondi? ¿La que ya transportó a más de 13 millones de personas y posibilitó que un montón de gente volara por primera vez? ¿O la que cambia la mitad de sus vuelos y sacar un pasaje es como jugarle a la ruleta? Incluso hace poco unos desarrolladores sacaron una página que se llama Failbondi, que sigue en tiempo real la cantidad de vuelos cancelados, reprogramados, con demoras, todo. A ver, por ejemplo, veamos en vivo qué dice. De 74 vuelos, 28 tardaron más de 30 minutos y 18 fueron cancelados. Promedio de retraso en el despegue, 42 minutos para Flybondi, 26 minutos para otras aerolíneas. En fin. Con todas estas medidas queda por ver si Flybondi puede mejorar el servicio. O quizás el problema va más allá de eso y es otra cosa. Quizás le falta capital, quizás tiene que cambiar el modelo, no sé. No tengo respuestas para estas preguntas, quizás las tenga Sir Chandler, pero hasta acá llegó el video de hoy. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo si de alguna manera quieren colaborar con el canal, pueden mandarme un cafecito, va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. Yo le quiero agradecer a Tienda Vara Vara que me dio esta remera espléndida de Tower Records. Si les gusta Tower Records, avísenme, pónganme en los comentarios y capaz hacemos un video este año. Más allá de eso, no tengo nada más para decirles, solamente dejarles por acá los videos relacionados y nosotros nos vemos la próxima.